¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue uno de los gobiernos más extensos que ha vivido nuestro país y se caracterizó porque se desarrolla en un clima de franca dictadura. En esta clase estudiaremos el periodo conocido como el Oncenio de Leguía y comencemos recordando los principales antecedentes. Recuerda que son muy importantes los antecedentes porque nos permiten conocer cómo se van a desarrollar los acontecimientos, la reconstrucción nacional, periodo posterior a la guerra con Chile. Recuerda que ese periodo es posterior a la guerra con Chile. Guerra del Pacífico o guerra del Salitre, derrota peruana, dejó al Perú en una crisis económica, política y social, y el Perú inicia un proceso de recuperación de la mano de gobiernos militares. En este periodo los gobiernos militares se hacían necesarios porque había que priorizar la defensa de las fronteras y la soberanía nacional. Es así que también se inicia el segundo militarismo. Recuerda, el periodo de recuperación económica conocido como reconstrucción nacional coincide también con el inicio del segundo militarismo en el Perú, que se hacía necesario porque había que fortalecer la defensa de las fronteras y la soberanía nacional. Los gobiernos militares más importantes de este segundo militarismo van a ser el gobierno del presidente Miguel Iglesias, en el cual se reconstruye la Biblioteca Nacional, y el gobierno del presidente Andrés Avelino Cáceres, en el cual se firma el llamado Contrato Grace. Recuerden, el Contrato Grace se firma en el segundo gobierno de Cáceres. El Perú tenía una deuda bastante grande con Inglaterra, una deuda asumida ya desde la explotación del guano, y en el peor momento de la economía nacional, Inglaterra exige el pago, exige la cancelación de esta deuda. El Perú no estaba en condiciones de poder cancelar esta deuda, por eso es que el presidente Cáceres se vio obligado a firmar el Contrato Grace. El Perú se quedaba sin deuda con Inglaterra, pero a cambio de varias concesiones. Para empezar, cedía el ferrocarril por un periodo de 66 años, también cedía la libre navegación por el lago Titicaca y varios millones de toneladas de guano. De esta manera es que el Perú perdió el salitre a manos de Chile y el guano a manos de Inglaterra. Sin embargo, esto va a servir porque el Perú, ya sin deudas, puede empezar un camino de recuperación económica. El Contrato Grace, el beneficio que dejó para el Perú es que el Perú se queda sin deudas y pudo comenzar a explotar otros recursos, y esto coincide con el inicio de lo que se conoce como la República Aristocrática o Segundo Civilismo. La República Aristocrática o Segundo Civilismo, que se desarrolla desde 1899 hasta 1919, es este periodo en el que el Perú se va a ver gobernado por representantes de la oligarquía limeña, estas 40 familias más poderosas de Lima, que se dedicaban básicamente a la agroexportación. La industria costeña comenzó a tener más poder en ese momento. Se exportaba, por ejemplo, algodón y caña de azúcar, y estas 40 familias, esta oligarquía, van a comenzar a gobernar el Perú. Fue un periodo de desarrollo económico, pero que no benefició a todos los niveles sociales. Si bien es cierto, durante la República Aristocrática el Perú recuperó algo de su economía, no se van a beneficiar todos los estratos sociales, dejando de lado a las grandes masas populares y empezando así las protestas de la lucha obrera en contra de los patrones. Pero ya en 1919, cuando se inicia el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, hay un cambio sustancial en la política y en la economía peruana. Tanto así, por ejemplo, que este gobierno es conocido como la Patria Nueva, porque se dejó de lado a la aristocracia civil y comienzan las inversiones de capitales estadounidenses. ¿Qué es el Oncenio de Leguía? Es el periodo que se desarrolla desde 1919 hasta 1930.
11 años que el presidente Augusto B. Leguía va a gobernar el Perú. Leguía había gobernado durante la República Aristocrática. Él era parte justamente de este grupo de élite de Lima. Sin embargo, cuando empieza su gobierno, dejó de lado e inclusive comenzó a perseguir a varios de los representantes de la aristocracia limeña. Expulsó del país, por ejemplo, a José Pardo y Barrera, uno de los líderes más importantes de la República Aristocrática, empezando así su dictadura y su gobierno en 1919, que se va a caracterizar porque se desmanteló por completo la política civilista que se había implantado durante la República Aristocrática por las persecuciones, porque a todo aquel que se enfrentaba a Leguía o era encarcelado o era expulsado del país, y por la tendencia al autoritarismo. Además, se abrieron varios programas de construcciones públicas y se modernizó el país. ¿Cuál es la principal característica del oncenio de Leguía? La principal característica del gobierno de Leguía es que se deja de lado la agroindustria y se apuesta por capitales estadounidenses. Recuerda que este periodo es posterior a la Primera Guerra Mundial. El oncenio de Leguía se inicia después de la Primera Guerra Mundial, y una de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial es que Estados Unidos se vuelve una potencia capitalista. Una de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial es que Estados se vuelve una potencia capitalista, y a esto va a apuntar Leguía, a permitir que ingresen al Perú capitales estadounidenses, básicamente para la explotación del petróleo. Pero para conseguir esto, Leguía tuvo que modernizar Lima, ¿no? Ahora, en este periodo se van a caracterizar por los préstamos que se consiguen de los bancos estadounidenses. Sin embargo, estos préstamos que se van a invertir en obras públicas van a ser básicamente para que se tenga la atención, se capte la inversión de estos capitales estadounidenses, ¿no? Leguía buscó modernizar Lima, que Lima se haga como una ciudad cosmopolita para que lleguen capitales estadounidenses. Por ejemplo, se traen en este periodo, llegan al Perú los primeros automóviles, ¿no? Para que Lima se vea como una ciudad moderna. Ahora, en 1920 se modifica la Carta Magna. Lo primero que hace Leguía como presidente es la modificación de la Constitución, y en esta carta se va a aprobar la reelección. Desde ahí ya podemos, la reelección presidencial, podemos observar que Leguía tenía la clara idea de permanecer en el gobierno por varios años, ¿no? Régimen muy autoritario, un presidente que hace obras, pero que no da libertades, es un régimen dictatorial, un régimen autoritario. También Leguía va a ser sindicado como un presidente populista, un gobierno populista, porque dio varias concesiones a las clases medias y también a las clases bajas, pero con la intención de ganarse la simpatía. Recuerda que un gobierno populista es aquel gobierno que tiene acciones para ganarse la simpatía del pueblo, sin tomar en cuenta las posteriores condiciones, ¿ok? Modernizó Lima, se moderniza el Perú, se invierte en capitales estadounidenses y se cambió la Constitución en 1920, y aquí podemos ver una de sus principales obras, y es la creación de las principales avenidas de Lima, ¿no? Se crea la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Arequipa, la avenida Petituars, Arenales, la avenida Brasil, la avenida Salaberry. Todas esas avenidas, la avenida Argentina, la avenida Venezuela, la avenida Colonial, van a ser hechas con la intención de modernizar Lima, y se construye, por ejemplo, en ese momento se construye la Plaza San Martín. También se construye el Hotel Bolívar para que reciba a los que llegaban de Estados Unidos. Todas estas obras van a ser hechas con la finalidad de que Lima se vuelva una ciudad que permita captar la atención de los capitales estadounidenses. El régimen conocido como oncenio de Leguía también se va a caracterizar por las persecuciones. Bastante conocido es que se enfrentan a él Víctor Raúl Aya de la Torre desde su época universitaria y José Carlos Mariátegui, y ambos van a ser expulsados del país. Víctor Raúl es expulsado y en México va a fundar el APRA,
y Mariátegui se va a Italia, donde se une pues al Partido Socialista. Llegando al Perú, crea el Partido Socialista, hoy conocido como Partido Comunista. Sin embargo, todo aquel que se enfrentaba a Leguía era expulsado del país. Por eso se desarrolla en un clima de franca dictadura, y la plata que conseguía por los préstamos va a ser invertida para modernizar Lima, ¿ok? Ahora, en este periodo también es conocido que se firma el tratado limítrofe con Colombia, tratado Salomón Lozano, en la cual el Perú va a ceder lo que se conoce como el trapecio amazónico, y esto por indicación también de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tenía una deuda territorial con Colombia por el Canal de Panamá, y como concesión de eso le exige al Perú que le ceda este territorio a Colombia. Ahora, también en 1923 expulsa del país a Víctor Raúl Allende La Torre, quien después va a fundar en México el Partido Aprista Peruano.